Bien, mis amados hermanos, ha llegado el tiempo de la predicación. Como les anuncié, esta mañana el hermano Reinaldo Orellana nos va a estar llevando en la predicación. Así que vamos a dejar ya el tiempo para que nuestro hermano nos comparta lo que Dios puso en su corazón, la palabra de Dios para esta hora. Bien, amados hermanos, muy buenos días, que Dios les bendiga. Agradecemos a Dios la oportunidad que nos dio de ser obedientes a su palabra y obedientes a su espíritu, de encaminar nuestros pies a este lugar donde venimos para compartir lo que Dios hace en nuestras vidas y para recibir fortaleza, entusiasmo, esperanza de parte de Dios a través de su palabra. Es aquí donde venimos para poner en las manos del Señor nuestros problemas, nuestras dificultades, así como nuestras tristezas y también nuestras alegrías. Voy a invitarles esta mañana a abrir el Evangelio de Juan en su capítulo número 11. Evangelio de Juan en su capítulo número 11. Y vamos a tener la lectura desde el versículo 32 hasta el versículo número 35. Evangelio de Juan, capítulo 11, versículos del 32 al 35. Y dice así la palabra de nuestro Dios. Dice: María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Vamos a orar. Padre, esta mañana, Señor, estamos aquí para recibir de tu palabra el aliento necesario, Señor, para renovar nuestras fuerzas, para reavivar nuestra esperanza, para fortalecer nuestra confianza, Señor. Estamos aquí, Señor, para que tú puedas esta mañana, al despedirnos de este lugar, llevar algo en nuestro corazón de acuerdo a nuestra necesidad. Señor, háblanos, ayúdanos, fortalécenos y danos fuerza, Señor, para avanzar el poco o largo camino que nos queda en esta vida, Señor, que solamente tú lo conoces. Te pedimos esta mañana que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, que podamos, Señor, llevar esta palabra a lo profundo de nuestro corazón y convertirla, Señor, en nuestra vida. Todo esto, amado Señor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Amados hermanos, pueden tomar asiento. Estamos ahora en estos tiempos de avanzada tecnología. En El Salvador muy poco hemos avanzado en aspectos tecnológicos en comparación a otros países del mundo que han exageradamente desarrollado sus tecnologías y sus avances. Pero con todo eso, hoy las tecnologías nos ayudan a saber muchas cosas. Por ejemplo, todos hemos tenido a veces curiosidad de saber cuántos libros tiene nuestra Biblia, y algunos conocen que los libros de nuestra Biblia son 66 y que tenemos 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Algunos han tenido curiosidad para saber cuántos capítulos tiene toda la Biblia, y hemos estudiado y tenemos
1189 capítulos en toda la Biblia. La gente ha querido saber cuántos versículos tiene toda la Biblia, y tenemos en toda la Biblia 31.108 versículos. La gente ha querido saber cuál es el capítulo más largo de toda la Biblia, y hemos encontrado que es el Salmo 119 con 176 versículos. Hemos querido conocer cuál es el capítulo más corto, y hemos encontrado el Salmo 117, que tiene tan solo 2 versículos. Hemos querido conocer cuál es el versículo más largo de la Biblia, y hemos encontrado a Esther en su capítulo 8, versículo 9. Y hemos querido encontrar cuál es el versículo más corto de la Biblia, y la gente ha llegado a decir el versículo más corto de la Biblia es Jesús lloró, y realmente no es cierto. El versículo más corto de la Biblia está en Deuteronomio 5:17, no matarás. Si usted cuenta no matarás, tiene 9 letras, y Jesús lloró tiene 10. Entonces estamos hablando que no matarás es un versículo más corto que Jesús lloró. Cuando la gente lee esta porción que hemos leído esta mañana y se encuentra con el versículo 35, Jesús lloró, la gente se pregunta, ¿por qué lloró Jesús? Bueno, la misma palabra de Dios nos dice la causa que produjo el efecto en Jesús de su llanto. El versículo número 33 es la razón por la que Jesús se conmovió. Y dice la palabra de Dios, Jesús entonces, al ver llorando a María y a Marta y a los judíos que le acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. La razón de que Jesús haya llorado es ver a estas mujeres llorando por su hermano y ver a la gente que estaba alrededor también llorando por él. Entonces esto conmovió a Jesús. ¿Qué nos demuestra este versículo de la Biblia? Bueno, nos demuestra una gran sorpresa para muchos, y es la profunda humanidad de Jesús. La palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo 3:16 que Dios fue manifestado en carne. La manifestación de Dios en nuestro medio fue una manifestación de Dios en carne, un Dios real, un Dios que tomó posesión de nuestra naturaleza humana, un Dios 100% Dios, 100% hombre, que se movió en medio de nosotros, que vivió la experiencia de nosotros, de nacer, de crecer, de desarrollarse, de aprender a hablar, aprender a caminar, aprender a leer, aprender a escribir, aprender un oficio. Jesús vivió la experiencia que vivimos todos los seres humanos a través del cuerpo. Nosotros hemos leído en la Biblia que Abraham lloró cuando Sara murió. Hemos leído, por ejemplo, llorando a Job. Hemos visto llorando a Ana, pidiendo un hijo. Hemos visto llorando a Jeremías. Hemos visto llorando a una María Magdalena. Hemos visto llorando a un Pedro. Pero también estamos viendo ahora, en esta porción de la Biblia, a Jesús que llora. Yo creo que si este versículo le llevamos al más profundo microscopio, al más profundo laboratorio científico, quedaríamos impresionados al darnos cuenta que Dios lloró. Si nos impresiona saber que Abraham lloró, que David lloró, que Pedro lloró y que muchos lloraron, hay alrededor de 34 personajes en la Biblia, de unos 65 casos de llantos en la Biblia, que lloraron precisamente. Pero es impresionante llevar este versículo y analizarlo. Un Dios que se identifica profundamente con nuestra naturaleza humana, de tal manera que es tan humano que lloró a la par nuestra el fenómeno de la muerte. La muerte no es otra cosa que el efecto del pecado. Jesús, cuando constató la muerte de Lázaro y vio a toda esta gente llorando,
se conmovió. Se conmovió porque pudo ver el efecto serio, grave y horroroso que produce el pecado a través de la muerte. Cristo comprobó lo duro, lo terrible que es para los seres humanos morir. Y Jesús lloró viendo esta situación y lloró quizás pensando que esto hubiese sido innecesario si nuestros padres no hubieran usado de su libertad para transgredir el mandato de Dios. Pero desde que Adán y Eva pecaron, la muerte entró al mundo y todos de alguna manera hemos llorado. ¿Quién no ha llorado? Ya sea de felicidad o de tristeza hemos llorado. Pero Jesús lloró cuando vio esta consecuencia horrible del pecado. No era esto el motivo para el que Dios nos creó. No fue el propósito de Dios que muriéramos. No fue el propósito de Dios que estuviéramos enfermos, que muriéramos con enfermedades tan terribles, enfermedades tan horribles. Vemos gente que se va consumiendo a través de una enfermedad y somos impotentes para hacer algo ahí. Y solo nos condolemos y lloramos y sufrimos a la par del que llora y sufre su enfermedad, sin poder hacer mayor cosa. Ese es el efecto del pecado. Y Cristo pudo ver esto, pudo comprobar, pudo sentir a la par cómo contagiaba el dolor de estas personas al ver a otro que ya no estaba con ellos. Por eso la palabra de Dios dice que Jesús pasó haciendo el bien, sanando toda enfermedad. Porque no es ese el propósito de Dios, que nosotros muramos y que vivamos enfermedades. Su propósito es que viviéramos felices para siempre en esta tierra que Dios había creado, para que la disfrutáramos, para que gozáramos. Pero lastimosamente nuestros primeros padres cayeron en este error y luego en esa consecuencia fuimos nosotros. La única razón por la que Jesús vino a este mundo y tomó nuestra naturaleza humana fue precisamente para terminar con esta situación del pecado, no con la consecuencia del pecado, pero sí para terminar con la situación del pecado. La razón de que Cristo haya tomado cuerpo para vivir entre nosotros, crecer entre nosotros, haber sido anunciado por los profetas, esperado por muchos, ignorado por otros, la razón era venir a quitar el pecado del mundo. Juan, cuando Jesús se presentó, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La razón de Cristo es venir a quitar el pecado del mundo. Pero nosotros muchas veces no hemos entendido lo que es el pecado, lo horrible del pecado. Y si Cristo lloró viendo a un Lázaro que había muerto, le conmovió mucho más verlo salir 4 días después de su tumba con su cuerpo deteriorado. Su hermana le dijo: Señor, no abras su tumba. Él tiene 4 días de muerto, ya echa mal olor. No, ¿para qué? Jesús le dijo: yo te he dicho que si creyeres, verás la vida, porque Él es la vida. Y Jesús ordenó que quitaran la piedra. Y la piedra fue removida y aquel hombre salió y fue restaurado por la palabra de nuestro Dios. Si tan solo, amados hermanos, el mundo pudiera entender lo que es el pecado, que es la causa principal, la razón principal por la que Cristo vino a esta tierra y convivió en medio de nosotros. Hoy al pecado le llamamos de un montón de maneras: errores humanos, debilidades humanas, como sea, pero no le queremos llamar pecado. Parece que esa palabra es muy fuerte. Estamos llegando a una sociedad que
estamos utilizando palabras que no ofendan, palabras que sean un poco más humanas, que no impacten y no dañen tanta la susceptibilidad de las personas. Y estamos buscando que el pecado tenga un nombre más aceptable y que no sea pecado. Nosotros a veces, yo como maestro a veces un poco pierdo un poco la paciencia con mis alumnos de explicar y no me entienden. Entonces a veces me acerco y le digo, hombre, pero usted no es tontito, yo sé que usted me entiende. Usted no es tontito, usted me entiende. Yo creo que él recibe con mucho agrado la palabra tontito, pero no la recibiría con mucho agrado si le digo que es un tonto. Pero tontito y tonto viene siendo lo mismo. Entonces, estamos usando palabras que no nos dañen mucho, que nos den un poquito de tranquilidad humana. Jesús entonces lloró frente a esta situación. Esto es impactante para nuestra vida y ver la profunda humanidad del Señor. Si hay tanta humanidad del Señor, podemos verla aquí. Tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, se desesperó, se sintió solo. Pero si hay algo que impacta en las Sagradas Escrituras es ver que Dios lloró viendo la consecuencia de nuestra desobediencia. Algo que nos revela este versículo de Jesús lloró es la identidad de Jesús con nosotros. Jesús se identificó desde su nacimiento con la humanidad. Jesús, que tenía la oportunidad de haber escogido la mejor familia para nacer, el mejor lugar para nacer, las mejores condiciones para nacer. Nadie de nosotros pudo haber elegido su país de origen. Todos hemos nacido donde nos tocó nacer, en la ciudad, en el cantón, en el caserío, en donde sea, con la familia que nos tocó tener. Pero Él tenía toda la autoridad de poder escoger y lo hizo una nación, una familia, y lo hizo a la manera más humilde. Un día un hombre se acercó agradecido por lo que había hecho por él y le dijo, Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús en Mateo 8:20 le dijo, no tengo donde dormir. Las zorras tienen guaridas, las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Si tú estás de acuerdo a vivir esta vida de sacrificio, pues puedes venir, pero estoy viendo en ti que has llevado una vida muy cómoda y esta vida es un poco de sacrificio. Pablo, escribiendo a los Hebreos en el capítulo 2, versículo 11, nos habla de la identidad de Jesús, tan fuerte su identidad, que dice Pablo que con todo Él no se avergüenza de llamarnos a nosotros hermanos. No se avergüenza. No se avergüenza, ¿por qué? Porque muchos de nosotros, aún en la vida natural que tenemos, si alguien tiene un hermano que no es bien visto en la sociedad, si alguien tiene un hermano que no es muy atractivo para la sociedad, que no dan una buena referencia de él, trata lo posible de no decir que esa persona es su hermano. Pero él llegó a decir, no me avergüenzo de que ustedes sean mis hermanos. Ese pecador, mi hermano, ese que está ahí tendido como producto del alcohol, es mi hermano. Yo he aprendido a través de la Biblia y con el tiempo que uno a veces no debe de reclamar, pero sí debe de amar. Y Jesús se identificó. Hace un par de días una señora se acerca y me dice, yo quiero que ore por mi hijo. Y le digo, ¿quién es su hijo? Y me dice, no, él no viene a la iglesia, no lo conoce usted, pero lo ha visto en otro lugar. Y digo, yo lo he visto, sí, usted lo ha visto en otro lugar. Y me dice, mi hijo
es drogadicto, anda en la calle, está perdido, pero llega a la casa, ahí duerme, ahí come, ahí se baña y sale otra vez. Por lo menos estoy segura de que vive porque viene a la casa, porque come, porque se baña, porque sale. Eso me da esperanza de que mi hijo sigue viviendo. Pero usted ya lo ha visto. Él agarra cosas en los semáforos y los tira y tira cosas en los semáforos. Es su hijo, sí. Voy a orar por él. Y digo, ¿y usted qué hace por él? Pone a llorar y dice, ay no hermano, ya no. Le digo, usted le ha dicho que lo quiere. Usted le ha dicho que está orgullosa de él. Usted le ha dicho que lo ama. Usted le ha dicho que él es lo más importante para usted. Se pone a llorar y me dice, no hermano, es todo lo contrario. Yo le he dicho a él que él es una vergüenza para la familia, que es una vergüenza para sus hermanos, que es una vergüenza para los que lo conocen. Me dice, he hecho todo lo contrario. Y le digo, si usted quiere que este muchacho regrese al camino del Señor, porque me dice, cuando era pequeño yo lo llevaba a la iglesia. Le digo, esa palabra está ahí, esa palabra está trabajando, esa palabra vive, esa palabra no muere. Ámelo, dígale lo bien que se siente usted con él. Es su hijo. No tiene más quien lo pueda querer que usted. ¿Cuántas cosas muestran nuestros hijos si terminamos amándolos? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Quién puede amarlos tanto como nosotros? Nos duelen sus errores. Yo vivo a diario experiencias de jóvenes. Un padre de familia que lleva todos los días a su hija y la va a traer, la llama, la va a traer, la llama. Un día lo encuentro con las manos sobre sus ojos y las lágrimas corriendo por sus brazos. Le pongo mi mano en el hombro y le digo, ¿qué le pasa? Y me dice, ay hermano, solo porque tengo hijos no me quito la vida. Y empieza a contarme, esta hija que yo traigo y que la vengo a dejar y la vengo a llevar. Hermano, yo no sabía que a 6 casas de mi casa tenía un novio desde hace 2 años. Ni los vecinos ni nosotros nos dábamos cuenta. Y hoy esta niña llorando nos cuenta que está embarazada. Ay hermano, yo estoy a morir. Hablé con la niña y me dice, esto fue terrible en mi casa. Me gritaron de todo, me dijeron de todo. Yo tenía que aguantarlo. Fue mi error. Pero me dio dolor escuchar a mis padres hablando a estas altas horas de la noche el día que le conté el problema. Y me desperté muy de madrugada y podía escuchar el sollozo de mi madre todavía sin dormir llorando por mí. Pero no queda otra razón. No queda otro motivo que amar. Jesús ha podido experimentar lo malo que somos. Y Él no dijo que éramos buenos, dijo ustedes que son malos saben hacer cosas buenas. No dijo ustedes que son buenos, ustedes que son malos. Entonces Dios se identifica plenamente con nuestra humanidad. Por eso Pablo, escribiendo en la carta a los hebreos, dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Ese sacerdote te conoce y nos conoce muy bien y sabe cuáles son nuestras debilidades. Cristo entonces se identifica con la humanidad y toma con nosotros identidad. Pero también Cristo es esperanza. Cristo es esperanza. Hay algo muy interesante que me llama la atención y es cuando leo Mateo 17, el capítulo 17. En los versículos, del capítulo 16, en el versículo 21 en adelante, Jesús comienza a hablarle a sus discípulos de que Él debe morir. Y la manera como va a morir, el Hijo del Hombre va a ser entregado.
El Hijo del Hombre va a morir, pero el Hijo del Hombre va a resucitar al tercer día. Creo que esta noticia no fue muy agradable para muchos, porque todos esperaron que Jesús iba a ser el líder, que iba a devolverle a Israel la libertad que había llegado a tener a través de los romanos. Y este es nuestro libertador. Pero Jesús está hablando que va a morir y las cosas van a quedar igual. Le preguntaron, ¿cuándo vas a restaurar Jerusalén? La gente esperaba que este hombre le devolviera la libertad política a Israel. Pero él habló, no, yo voy a comparecer ante reyes, sacerdotes, voy a morir. Pero 3 días después voy a resucitar. Cuando él anunció esta muerte, Pedro se levantó y le dijo, Señor, yo no voy a permitir eso. No, eso no va a ser. Tú no puedes morir de esa manera. Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. No, ese es el plan de Dios. No es el plan tuyo, el plan de Dios. Pero el Evangelio de Mateo en su capítulo 17 dice que 6 días después de ese acontecimiento, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Jacobo a un monte donde se transfiguró. Amados hermanos, si lleváramos este versículo de la transfiguración a lo profundo de un análisis nuestro, nos quedaríamos impactados cómo Jesús en ese lugar, frente a estos 3 personajes, se transforma. Y estas 3 personas pudieron ver de Jesús toda su divinidad. Pudieron ver ya no un hombre que estaba ahí de carne y hueso, sino un hombre que reflejaba toda la divinidad de Dios, que no podían verle, blanco, una luz tremenda. Fue una experiencia maravillosa. Estos hombres se dieron cuenta que Jesús portaba en su cuerpo esa divinidad de la que siempre había hablado. Yo tengo poder para perdonar pecados. Yo sé lo que ustedes están pensando. Yo hago todo lo que el Padre me ha mandado a hacer. Digo todo lo que el Padre me ha dicho que diga. En ese momento, estos 3 personajes pudieron llevarse una experiencia real de Jesús, una transformación total, un destello absoluto de la divinidad de Jesús. Amados hermanos, si hay alguien que entiende nuestros problemas, nuestras necesidades, nuestras dificultades, si hay alguien que entiende nuestras pobrezas, si hay alguien que entiende nuestro abandono, nuestra soledad, nuestras carencias, las críticas, las burlas, los señalamientos, es Jesús. Porque dice la palabra de Dios que Él fue exaltado hasta lo más alto. Pero en la vida, para recibir la exaltación, tenemos que sufrir la humillación. Nadie es exaltado si no es humillado. Y así como Él fue humillado al extremo, fue exaltado hasta el extremo. ¿Qué es lo que tú estás pasando que Jesús no pueda entender? ¿Cuál es nuestra dificultad que el Señor no puede entender? Tu soledad, tu enfermedad, tu falta de trabajo, las críticas, los comentarios, las dificultades, las desesperanzas, la depresión. El Señor está ahí para ayudarnos. Esta mañana quiero invitar, si hay alguien en este lugar
que no ha hecho esa decisión de fe de recibir al Señor Jesucristo en su corazón y hacerlo partícipe de su vida, yo invitaría a hacerlo hoy. La razón de Jesús al venir a este mundo fue precisamente para quitar el pecado. Él está ahora aquí dispuesto a perdonar. Un Dios que no reclama, pero sí está dispuesto a perdonar. Esta mañana pidámosle al Señor que nos haga ver nuestra realidad. Y miremos nuestra naturaleza que muchas veces se siente tan justificada. Qué triste cuando llegamos a evangelizar a alguien y dice, yo no necesito de Dios. Yo le hago un bien al vecino, yo le ayudo al otro, yo le doy aquí, yo le doy allá, yo no digo malas palabras, yo no digo... Sí, con todo eso bueno que usted dice que tiene, el día que se muera, se va a morir sin Cristo. Usted necesita del Señor. El día que el Señor llega a nuestras vidas, las cosas comienzan a cambiar. La vida se mira de diferente manera. Toma otra perspectiva. Se adquieren nuevas fuerzas. Se activan nuevas esperanzas. Hay deseos de seguir la lucha hasta el final de la vida. Si esta mañana hay alguien que necesita del Señor, si hay alguien así o alguien que de alguna manera dice, Señor, yo he venido a la iglesia, pero necesito renovar estas fuerzas. Voy a pedirle que se ponga en pie y vamos a orar por usted. Y vamos a pedir que esa presencia de Jesús llegue a su corazón. Hay cosas de las cuales Jesús llora. Las iglesias están llenas de creyentes, pero no están llenas de discípulos. Dios dijo, vayan por todo el mundo y hagan discípulos, más que creyentes. Y las iglesias se llenan de creyentes, pero muy pocas de discípulos. Hoy, esta mañana, el Señor nos hace un reto en la vida, a mirar nuestro pecado y a dejarlo, a mirar que Dios lloró por lo profundo y lo cruel que es el pecado. Deja que ahora el Señor sonría al ver tu vida que cambia a través de su presencia. Quiero leer para terminar esta reflexión esta mañana el versículo 25 del Evangelio de Juan en su capítulo 11. Quiero concluir con esto. Yo espero que estas palabras abren a su corazón. No son mis palabras, son las palabras de un Dios que nos ama, de un Dios que llegó hasta lo más bajo. La Biblia dice que Él experimentó la mayor profunda pobreza para que nosotros disfrutáramos de sus riquezas. El Evangelio de Juan, en su capítulo 11, versículo 25, dice lo siguiente, y con esto concluyo. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Jesús pregunta, ¿crees esto? ¿Creemos esas palabras? Si usted cree esas palabras y no tiene a Jesús, yo le invito a que se ponga de pie y reciba al Señor. Y si todos hemos creído en el Señor, pues hagamos un poco de meditación de nuestra vida de manera que ésta pueda mejorar delante de la presencia del Señor. Bien, vamos a orar entonces. Si todos hemos un día profesado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, qué bueno, crezcamos en Él. Porque el día que creímos en Cristo,
adquirimos una nueva vida. Todo lo pasado quedó atrás y las cosas se hicieron nuevas. Dios hizo un milagro, nos perdonó todos nuestros pecados, pero ahora nosotros tenemos que aprender a crecer en esa gracia que Dios nos ha dado. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, esta mañana por su palabra. Señor, ayúdanos para que esta palabra, a través de su Espíritu Santo, nos redarguya, Señor. Nos haga ver nuestra realidad y ponernos delante de usted, necesitados de su consuelo y de su perdón, necesitados de su esperanza, necesitados, Señor, de aliento para continuar la vida. Esta mañana, Señor, queremos reconocer su gran amor. Queremos, Señor, que nuestros corazones, quizás endurecidos por la vida en algunos familiares y amigos, sean corazones sensibles, que puedan reconocer el enorme sacrificio de Cristo por nuestra vida y de lo doloroso que es para Dios el pecado. Esta mañana, Señor, gracias por permitirnos estar aquí. Llévenos con bien a nuestros hogares y que esta palabra, Señor, pueda resonar constantemente en nuestros corazones. Todo esto, amado Dios, se lo pedimos en el nombre maravilloso de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Amados hermanos, bendiciones.